Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, hoy es viernes 8 de octubre y vamos a repasar lo que hemos estudiado durante toda esta semana. Amigo oyente, donde usted está, no se mueva, acompáñeme a orar. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias por permitirnos llegar al final de la semana de estudio. Queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a repasar y a ser bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, esta semana estuvimos abordando un tópico general titulado La lección de historia de Moisés. En este estudio pudimos observar que la reseña histórica de Moisés abarca los 3 eventos principales del peregrinaje de los israelitas. Estos eventos fueron el pacto de Dios con su pueblo en Horeb, la rebelión del pueblo en el oasis de Cades Barnea y finalmente la conquista de Galaad. La temática de la lección de esta semana era: acuérdate y espera, Dios lucha por ti, Dios cumple sus promesas y gracia y justicia. Todos estos tópicos los estuvimos abordando en el estudio de esta semana. Uno de los estudios que abordamos esta semana fue uno que trataba acerca del ministerio de Moisés. Ese día aprendimos que Moisés, aunque no era un hombre perfecto, tenía una gran influencia y una gran comunión y la ejercía para el servicio de Dios porque él amaba de todo corazón al Señor. También aprendimos en este estudio que Moisés tiene el papel de intercesor en favor de su pueblo caído y pecador. Moisés fue un precursor de lo que Jesús también haría por nosotros. Así como Moisés intercedía ante Dios por el pueblo, también Jesús hoy en día intercede ante el trono de la gracia, delante del Padre, por cada uno de nosotros. Esto lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana, pastor. Durante esta semana, pastor Lizardo, también vimos la lección Profecías Cumplidas. Ahí revisamos esos detalles. Recuerde usted que habíamos mencionado las profecías de las 2300 tardes y mañana, la última profecía de tiempo, ¿verdad? Y de cómo se había cumplido. ¿Por qué no ha de cumplirse lo que falta? Otro estudio de mucho interés fue uno titulado 1000 veces más numerosos. Vimos en este estudio que Dios sustentó al pueblo de Israel en el desierto y que a pesar de la situación difícil del pueblo en aquel lugar, Moisés intercede por ellos pidiendo que Dios los multiplicara 1000 veces más. Pastor Denis y amigos oyentes, algo más que vimos en este estudio es que el pueblo de Israel era un precursor de la iglesia. Hablábamos de que el pueblo de Israel formaba la iglesia de aquel entonces, la Asamblea de Dios. Y vimos que esta Asamblea de Dios tenía una estructura de liderazgo bastante especial y los dones eran utilizados para el servicio de Dios. De igual forma, Pastor Denis y amigos oyentes, en la actualidad necesitamos tener el cuerpo unido, una iglesia unida, con personas que cumplan roles según sus diferentes dones, porque a través de nuestros talentos, de nuestros dones, podemos ser un canal de bendición para otras personas. Esto lo estuvimos aprendiendo también en el estudio de esta semana. También durante esta semana vimos esa maravillosa lección Cades Barnea. Vimos a Moisés jugando el papel de intercesor, allí en Números 14, los versículos 11 al 20. Qué interesante cómo Moisés aconsejó a Dios durante esta semana. ¡Wow! Otro estudio importante, Pastor Denis, que estuvimos abordando esta semana fue uno titulado Cades Barnea.
En este estudio aprendimos que Dios, como creador de todas las cosas y de todos los seres humanos y como soberano de todo, Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera y Él tiene razón al hacerlo. Recordamos en este estudio que el pueblo de Israel, Dios le ordenaba que ejecutaran a algunas naciones, que la destruyeran, incluyendo muchas veces a los niños y las mujeres. Y algunas personas se preguntaban, ¿por qué Dios, si Dios es un Dios de amor, le pedía a su pueblo que ejecutara a esas naciones? El día que tratamos este estudio, pudimos ver que según la imagen bíblica de los cananeos, de los amorreos, estos pueblos eran extremadamente malvados y su aniquilación representaba el juicio de Dios por su pecado. La destrucción de los cananeos no fue la primera ni fue la última vez que Dios hizo eso. Y cabe resaltar, Pastor Denis y amigos oyentes, que Dios nunca tuvo la intención de que su pueblo hiciera la política de destrucción total, como si fuese una política general hacia los pueblos extranjeros. En el plan de Dios no estaba eso, pero por la iniquidad de esas naciones, la eliminación de ellos por parte de Dios fue una medida necesaria en la historia de la salvación. Y aunque los cananeos en su conjunto eran blanco del juicio de Dios, ellos tuvieron al menos 40 años de previo aviso y nunca cambiaron su proceder ni su accionar. Por eso Dios tomó la decisión de exterminarlo y de destruirlo. Creo que el Señor nos ha bendecido grandemente, Pastor Lizardo, durante esta semana con la lección Moisés enseña historia. Si usted se ha sentido bendecido durante esta semana, escríbalo en la caja de comentarios. He sido bendecido. He sido bendecido. De esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen de hoy titulado La lección de historia de Moisés. Te invitamos a que nos acompañe el día de mañana para que juntos aperturemos la lección número 3 titulada El pacto perpetuo. Al cierre, te invitamos para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a aprender de los errores del pasado, a no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Ayúdanos cada día a confiar en ti, a fortalecer nuestra fe con el estudio de tu palabra, con la oración, con la testificación y de esta forma mantenernos firmes hasta el día final. En el nombre de Jesús. Amén.